Que el Señor les bendiga a todos. Como dije en la mañana, y lo recalco ya estando más hermanos presentes, es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios en este día. Recordaba que pues por muchos años en este lugar las mujeres habían proclamado el mensaje de la resurrección. Y les comento lo siguiente ahora porque después de haber estudiado el pasaje que leímos, que habla precisamente de una mujer a quien el Señor le concede un alto privilegio de ser la anunciadora de la resurrección, de recibir semejante encomienda cuando Jesús le dice: ve y dile a mis hermanos. Ella es la responsable. Voy a orar. Señor, gracias porque nos permites recibir nuevamente tu palabra en esta hora ya pasado el mediodía, en esta tarde, y queremos, Señor, que tú nos hables, que podamos, Señor, aprender nuevamente de tu palabra. Concédenos tu gracia, la bendición de tu Espíritu Santo y guíanos a las verdades, Señor, de tu Evangelio. A tu nombre sea gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En la mañana vimos, en el matutino, la versión de Lucas. Lo que Lucas describe acerca de la resurrección de Jesús, y concluimos como él concluyó su documento, diciendo que estas cosas que él había descrito son cosas ciertísimas e indubitables. Solamente voy a retomar esto. Dice Lucas que las cosas que él habla en su evangelio son cosas ciertísimas, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, afirma que no hay lugar a dudas de la resurrección de Cristo. Ahora quiero que me acompañen para ver la versión, así tal cual, de un hombre llamado Juan. Son situaciones, momentos diferentes. En esta semana un hermano me preguntó, y está aquí presente, ¿por qué estos relatos distintos? ¿Por qué 4 versiones diferentes? Y le explicaba yo un poquito acerca del tiempo en que escribe cada uno de los evangelistas. En la mañana vimos cómo Lucas hace una investigación. Marcos es el primer evangelio que se escribe, después Mateo, después viene Lucas, ya un poco más documentado, y al final el cuarto evangelio que se escribe es el de Juan, aproximadamente por el año número 90. Juan es un hombre, es uno de los apóstoles, uno del grupo de los 12, pero es uno de los más acercados a Jesús. Usted recordará este dato, que la Biblia dice que Juan, en cuanto le era posible, se recargaba en el pecho del Señor. Y yo últimamente me he imaginado muchas cosas. Así es mi imaginación, y les he dicho, ustedes pueden desmentirme, pero a veces en los recorridos que hacía el Señor, tan cansados, de un lugar a otro predicando, llevando el mensaje, cuando llegaban a un lugar y tenían la posibilidad de sentarse, y Juan tenía ese acceso a Cristo, se recargaba en el pecho del Señor. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que en alguna ocasión él se haya quedado dormido. Y mientras él está recostado en el pecho del Señor, sin que esto se preste a morbosidad, él duerme. Pero mientras duerme en el pecho del Señor, está escuchando algo. Está escuchando su corazón. Está tan cerca del corazón de Cristo, mientras él está recostado, que está escuchando los latidos. Es un hombre de quien él mismo hace referencia en su evangelio
Y dice, es el discípulo al cual amaba Jesús. Hoy nosotros decimos de Juan, el discípulo amado. Por esto que estoy comentando. Él mismo dice que se recargaba en el pecho del Señor y bueno, lo demás pues es producto de mi imaginación con alguna posibilidad, una gran posibilidad. Y Juan cuando escribe su evangelio, vuelvo a repetir, cerca del año 90, según los comentarios, cuando él ahora es un anciano y él está recordando lo que sucedió por lo menos 60 años atrás. Él es un anciano y yo el viernes que predicaba decía, puedo imaginarme a Juan, anciano, en su mesa, un vaso con tinta, su pluma y un pergamino, escribiendo las cosas que el Señor le está recordando por el Espíritu Santo, y él arrobado en ese ambiente escribe. Y quiero que vean conmigo Juan 19:35. Juan 19:35. Porque cuando él está escribiendo todas estas cosas y recordándolas, vean lo que dice Juan. Capítulo 19, versículo 35, lo siguiente. Y el que lo vio, dice Juan, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Entre tanto que Lucas hace una investigación y llega a la conclusión de que las cosas que él ha escrito, dice, son ciertísimas e indubitables, Juan dice lo siguiente: el que lo vio, dice Juan, a mí no me lo contaron. Yo no tuve que investigar, ir con las mujeres y preguntarles qué vieron, qué sucedió en ese momento, qué palabras escucharon. Dice Juan, yo lo vi. Y el que vio, dice Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que vosotros creáis. Para que vosotros creáis. Esto es lo que dice Juan en su evangelio. Esto tiene mucho peso, porque Juan dice, yo lo vi. Y con esta mentalidad vamos a revisar el pasaje que se nos ha asignado en esta ocasión, y agradezco a los hermanos de la mesa directiva que nos hayan permitido este privilegio de compartir en día de resurrección esta palabra. Porque vamos a Juan capítulo 20. Le anteceden unos textos en donde se menciona lo mismo que fue el primer día de la semana, que vino María Magdalena con otras mujeres, cuando todavía estaba oscuro, al sepulcro donde habían dejado a Jesús, la piedra está removida, pero ahora Juan dice en el versículo 2, que entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, a él se refiere, al cual amaba Jesús. Él está hablando de sí mismo y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Esto es una noticia alarmante, no sabemos dónde está. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro y corrían ambos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto, sabiendo que era más joven Juan que Pedro, y llegó primero al sepulcro, pero el que se baja al sepulcro es Pedro. Cuando ellos se retiran del sepulcro, y ahí vamos a partir, versículo número 11, dice Juan, María estaba afuera llorando. Como diciendo, nosotros nos fuimos, Pedro y yo nos retiramos del sepulcro, pero María se quedó llorando. Dice, ella se quedó fuera. María se refiere a María Magdalena, para no tener confusión de quién es esta María. La María de quien dice el evangelista Lucas que el Señor la había liberado, ¿sí? Había tenido posesión demoníaca,
espíritus en su vida y el Señor la había liberado, y desde que la liberó, esta mujer se dedicó a servir al Señor, y donde quiera que él andaba podía estar allí María. Bueno, dice Juan que María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando bajóse a mirar al sepulcro. El Señor había dejado el sepulcro, y como vimos en la mañana hay un sepulcro vacío, pero esta mujer que había acudido en busca de Jesús no está del todo conforme con lo que miró. Él se quedó allí, y esto creo que trae una lección para nuestras vidas, porque cuando uno realmente va en busca de Cristo, cuando uno realmente busca al Señor, uno no va a quedar satisfecho al 100%. Siempre vamos a querer buscar más. Y dice un comentarista que es como cuando usted pierde algo y lo ha buscado, y busca una y otra vez. Y esto nos enseña, aplicándolo a nuestra vida cristiana, que en la búsqueda de Cristo nosotros tenemos que ser, ¿cómo? Diligentes, persistentes, ¿verdad? Y siempre querer saber más acerca de aquel a quien nosotros buscamos. Y creo que lo que dice aquí Juan en el Evangelio está describiendo bien la naturaleza de una mujer, porque una mujer va a ser así. Y ya hemos comentado que en la búsqueda de Dios, las mujeres creo que nos dan muchas lecciones. Y esto me llevó a sentirme un poquito incómodo de anunciar en este día, cuando nuestra iglesia siempre se ha anunciado por las mujeres, porque creo que es un privilegio que tienen, muy, muy grande y muy especial. No quería decir esto, sin embargo, el pasaje me está llevando a esto, porque vean el corazón de esta mujer. Entre tanto que los apóstoles fueron esparcidos cuando Cristo fue crucificado, cuando las mujeres son las primeras en despertar, ellas habían preparado especias aromáticas, ungüentos para ungir al Señor. Ellas son las que están mostrando esta diligencia. María Magdalena se queda en el sepulcro, pero se queda, dice la Biblia, llorando. El sábado había sido un día difícil, había sido un día muy complicado. Estas mujeres habían estado en la crucifixión de Cristo. Habían visto la más horrible escena que sus ojos podían mirar. Ver al Maestro, ver al Cristo crucificado. Y no voy a volver a hacer la descripción del rostro desfigurado y el cuerpo deshecho de Jesús. Estaban horrorizadas, estaban pasmadas, estaban perplejas de lo que había sucedido, y el sábado había sido un día muy complicado. Aun cuando era día de reposo y ellas muy seguramente buscaron a Dios, hicieron su culto como fieles creyentes, pero de su mente y de su corazón no podían quitarse esas escenas. Estaban ansiosas porque amaneciera, porque pasara el día de reposo y ellas pudieran acudir al sepulcro para poder servir a su Maestro aún en la condición de muerto. Se habían preparado, y esto es una gran lección, porque cuando uno tiene que buscar al Señor, creo que uno tiene que tener el corazón preparado, el corazón dispuesto. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ya venimos dispuestos a servir a nuestro Señor, a encontrarnos con Él. Por eso dice la epístola a los Hebreos que tenemos que traer un corazón lleno, convencido, en plena certidumbre de fe, dice el escritor sagrado. Así es como uno tiene que llegar. Y así llegó María Magdalena al sepulcro, y dice Juan en la descripción que él está haciendo, que allí está una mujer, María, está fuera del sepulcro, está llorando. Pedro y Juan se habían marchado, porque en realidad todos se habían marchado. Ella con el corazón desgarrado, usted imagínesela,
llorando amargamente junto al sepulcro, porque el sepulcro está vacío. Porque en su mente, después de todas las cosas que estaba imaginando, preparando para el siguiente día, esta mujer ahora tiene esta situación difícil de que no está su maestro y está llorando amargamente. De aquí que cuando alguien llora abundantemente, dicen que llora como una Magdalena. Pero si usted puede ponerse un poco en las sandalias de esta mujer y puede sentir lo que sintió ella al venir en busca de Jesús y no encontrarlo. Qué angustioso es para alguien buscar a Cristo y no encontrarlo. Pero déjenme anunciarles que el Señor nunca va a decepcionar a nadie. No va a dejarnos con el corazón destrozado de que tú hayas venido a buscar a Dios y te hayas ido con las manos vacías. El que busca encuentra, dijo Cristo. Y cuanto más cuando tú llegas con el corazón dispuesto a buscar al Maestro, lo vas a encontrar. Si con diligencia le buscas o le buscamos. Tenemos que ser así de persistentes en buscar al Señor, y María está allí afuera llorando. Vamos a nuestro pasaje, San Juan capítulo número 20. Porque dice que ella se bajó llorando y después de un cierto tiempo baja la mirada al sepulcro. Dice, bajóse a mirar y vio dos ángeles, lo que Lucas le llama dos varones. Juan dice, con toda seguridad fueron ángeles, en ropas blancas que están sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Note que dice que están sentados y le dicen estos ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Esa pregunta, ¿por qué lloras? ¿Cuál es la razón por la que tú estás llorando? Obviamente los ángeles están dando testimonio de que Jesús ha resucitado. Y lo que pretenden decirle a la mujer, que no le dicen de inmediato, es que Jesús ha resucitado y que en vez de llorar, ella tendría un motivo suficiente de mucho peso para no hacerlo, para no llorar, sino todo lo contrario, de sentirse con un corazón lleno de regocijo porque el Maestro está vivo. Pero ella no lo sabe y ella está llorando. Pero la pregunta, ¿por qué lloras? De estos ángeles la llevan a dar la respuesta. Díceles ella, porque se han llevado a mi Señor y a mi Maestro y no sé dónde lo han puesto. Cristo es el deseo de su corazón. Así arde su corazón y por eso sus ojos derraman tantas lágrimas de no encontrar al Maestro, de no encontrar el cuerpo de su Maestro, y ella está llorando. Pero dice más adelante Juan que como hubo dicho esto, aquí sucede algo interesante, versículo 14. Aunque no se entiende, voy a explicarlo de acuerdo a los comentarios, lo que dice los exégetas al respecto del versículo 14, que cuando le preguntan, ¿por qué estás llorando? Y ella dice, se han llevado a mi Maestro y no sé dónde le han puesto. Dice que como dijo esto, volvióse atrás. ¿Por qué María Magdalena voltea? Porque los dos varones, los dos ángeles que estaban sentados, uno a los pies y uno a la cabecera de donde fue Jesús puesto, cuando ven al que está atrás de María Magdalena, esta es la posición, los ángeles allí, María Magdalena aquí, le dicen, ¿por qué lloras? Cuando ella responde, hay alguien atrás. Y ella voltea porque ve probablemente, dicen los exégetas, que los ángeles al ver a Cristo tienen la reacción que todo mundo debe de tener delante del Maestro, delante del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted qué hace
Si está sentado. De ahí el detalle de por qué Juan dice en Revelación que estaban sentados. Si usted ve al maestro, ¿qué es lo que hace? Los ángeles le sirven al Señor. Y entonces ellos, dicen los comentaristas, que probablemente lo que sucede es que se ponen de pie al ver al resucitado. Es lo más lógico. Se ponen de pie o hacen inclusive una reverencia. Y cuando María ve que los ángeles hacen esto, sin saber que son ángeles, la curiosidad de la mujer. No solamente la fidelidad, la lealtad, el servicio de la mujer, sino aquí la curiosidad de la mujer. Voltea y ve a alguien pensando, dice Juan, que es el hortelano. Versículo 14, entonces ahora sí ya entendemos. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y dícele el Señor, segunda ocasión, mujer, ¿por qué lloras? Segunda vez, ahora sin saber que es Jesús, le dice, ¿por qué lloras? ¿Con qué tono le dicen los ángeles, ¿por qué lloras? ¿Le ha tocado a usted ver a una mujer llorar así? Quizás con la intención de consolarle, dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué tantas lágrimas? A ver, ¿qué es lo que ha quebrado tu corazón? ¿Que te ha herido tanto que tú estás así? María no sabe lo que está por venir. Pero le dice Jesús, ¿por qué lloras? Añade, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano era el encargado de cuidar el jardín, el huerto donde estaba ese sepulcro. Ella, pensando que es el hortelano, dícele, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María está sola. Y miren, hermanos, ella está llorando desconsolada. Todavía no da una respuesta bien de por qué llora tanto. Pero ahora tenemos que reflexionar en lo siguiente, porque a veces cuando nuestros ojos están inundados de lágrimas, no podemos ver con claridad. Dicen que esa es la razón por la que no conoció al que le hablaba. Pero no solamente el llorar tan amargamente no le permite ver a quien ahora le está preguntando ¿a quién buscas?, sino tampoco le permite identificar la voz de quien le está hablando. ¿A quién buscas? Y no solamente no ve, sino que tampoco escucha bien y no identifica la voz, sino que ahora dice cosas que no tienen mucha congruencia. Le dicen, si tú le llevaste, dime dónde está. Si tú lo tienes, dime dónde está el cuerpo y yo lo llevo. Ella iba a poder llevarlo. Estaba sola, estaba llorando. Pero aunque dice cosas que quizás no va a poder realizar, he aquí la enseñanza. ¿Habrá algo tan difícil para una mujer que anhele tanto así el cuerpo de su maestro que le sea imposible hacerlo? Y aquí nuestra enseñanza. Una mujer es capaz de hacer eso y más por una razón. ¿Cuál es esa razón? El amor. El amor que uno profese por Cristo nos va a llevar a buscarle, a no medirnos, a no limitarnos. Y he aquí nuestra enseñanza. Si tú amas a Jesús así, ni la pandemia te va a impedir buscarle. Y yo recordaba cuando, en esos días, cuando la pandemia realmente era fuerte, y no podíamos estar aquí quizás congregados como hoy tenemos el gran privilegio. Y de verdad, esta escena que hoy contemplo es tan hermosa porque la iglesia ha regresado. La iglesia está aquí. Porque nada
Nada nos pudo detener en nuestro deseo de buscar a Jesús, de adorarlo, de honrarlo y de servirle. No hubo, iglesia, algo que nos detuviera, y nada nos debe de detener, ni la piedra, ni la guardia romana. Nada debe detenernos en nuestra búsqueda de Cristo, si nosotros le amamos como esta mujer. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, nada ni nadie nos va a detener. Aún aquello como esto, dime dónde está, yo lo voy a llevar. Nada nos va a detener. No va a haber algo tan difícil que no podamos hacer por amor a Cristo. Y allí el corazón de una mujer, allí el sentir de la fuerza, la fortaleza que una mujer puede. Yo me preguntaba, ¿realmente lo hubiese llevado ella si lo hubiese encontrado? Y yo digo, ella ve cómo le hace. De verdad, una mujer por un hijo, es capaz de hacer cualquier cosa. ¿No es así, hermanas? Así es. Por Cristo, ¿qué somos capaces de hacer? Y esta es nuestra reflexión. ¿Qué eres capaz de hacer por Cristo? ¿De qué somos capaces? Continúo con el pasaje. Ahí dejo la pregunta para la reflexión. ¿De qué somos capaces? Esta mujer, ni el horario, ni la piedra, ni la guardia romana, nada le impide llegar hasta Jesús. Y vean lo que sucede. Versículo número 16. Dícele Jesús. ¿Qué le dijo? Una sola palabra. María. Dice Juan en el capítulo 10, versículo 4, cuando él habló en esta parábola del pastor y de las ovejas, San Juan capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente, 10:4, y como ha sacado fuera todas las propias, está hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. María, mientras lloraba, con el corazón desgarrado, no había podido contemplar. No fue por vista. Dense cuenta, no fue por vista. Cuando volteó, le dice, si tú le llevaste pensando que era el hortelano, no es por vista. Aquí está el mensaje. No es por vista. Es por el oír, amados hermanos. Dice el apóstol Pedro que nosotros hemos creído en Cristo aun cuando nosotros no le hemos visto. Vamos por favor ahora, bueno, termino Juan 10, creo que no, sí lo concluí el texto. Juan 10, bueno, dice, vuelvo a leer, 10:4, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora vamos, por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 7 y 8. Voy a leer textualmente, dice la Escritura de esta manera, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. A ese Jesucristo, dice Pedro, al cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Dice Juan en su evangelio que Jesús le dice María, y ese tono lo pudo identificar la oveja, como dice Juan 10:4. Cuando ella escuchó su nombre, yo creo que tantas veces el maestro le había hablado, que allí es cuando ella identifica. Y así es, amados hermanos.
Bienaventurados, dijo Jesús a Tomás. Cuando Tomás, incrédulo, decía a los compañeros, a los muchachos que le habían dicho, vimos al Señor resucitado, y Tomás dice, mientras yo no meta mis dedos en sus manos y alargue mi brazo en su costado, no creeré. 8 días después el Señor les aparece resucitados y está él, el incrédulo Tomás, con ellos, y le dice, Tomás, hazlo, no seas incrédulo sino fiel. Bienaventurados los que no ven, los que no vieron, pero creyeron. Hoy nosotros, iglesia, tenemos el privilegio de creer en este Cristo resucitado. Y esta mujer dice que entonces escucha la voz y le dice Raboni, que quiere decir maestro. Leí un comentario que dice que esto lo lleva a un grado un poquito más elevado. Era el título que se le daba al gran maestro, ¿sí? Es el gran maestro. Y ella lo identificó no por lo que vio, sino por lo que oyó. Y hoy nosotros tenemos un conocimiento de Jesús basado no en lo que hemos visto, sino en lo que hemos escuchado de Él. Por eso los evangelios tienen suficiente peso cuando Lucas dice son cosas ciertísimas e indubitables, y cuando Juan dice el que lo vio da testimonio de estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo. Y entonces voy a la última parte, porque le dice Jesús, versículo 17, no me toques. Cuando dice no me toques, aun cuando otros evangelios dicen que se echó a los pies una vez que lo identificó y lo abrazó, lo que le está diciendo aquí es no me toques, no te quedes así. No te quedes así abrazada a mis pies, levántate. Y aquí de donde se deriva el título de nuestro mensaje, que es el que ha de venir, da un mensaje importante, porque ahora le dice el Señor Jesús, no me toques porque he no subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, allí la encomienda, ve a mis hermanos y diles, ustedes mujeres tienen que anunciar la resurrección de Cristo. Dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y voy a hacer una aplicación con temor delante de Dios, porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos en género femenino. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos en género femenino, porque se habla de la esposa de Cristo, ¿verdad? De la prometida de nuestro Señor. Y quisiera verlo, hacer una conexión con esta mujer, porque si la iglesia es género femenino, bien esta mujer podría representar a la iglesia cuando se le dice, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Porque desde allí está la comisión para la iglesia. Tenemos que anunciar al resucitado. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. El Señor Jesús había orado en San Juan 17, versículo 24, en esa oración que hace pontificia, que hace delante del Padre. Le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Y cuando le dice, ve y dile a mis hermanos, subo a vuestro Padre, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, porque ustedes van a estar conmigo. Ve y anúnciales este mensaje. No solamente el mensaje de que Cristo ha resucitado, sino de que Cristo tiene un lugar preparado para todos aquellos que creen en Él. Por eso Juan, en el capítulo 20 de su evangelio, dice, versículo 31, estas empero, hablando de las cosas
que han sucedido en la resurrección, dice que estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y por último, la pregunta es, ¿tú crees esto? ¿O todavía tienes dudas? En la mañana cité otro texto cuando Pablo dice a los corintios, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección? Y le está hablando a una iglesia. Y recordando lo que dijo el pastor de que le habían dicho, ¿de verdad crees estas cosas? Me hizo recordar que cuando yo también iba a la librería cristiana hace muchos años, siendo un estudiante, me decían, oye, ¿de verdad crees en el arrebato? Y se les hacía cosa rara llegando a buscar una Biblia de la revisión que nosotros usamos. O sea, esto es real, lo que dijo el pastor no es de ahorita, sino ya viene de atrás. Pablo le dice, y yo voy todavía más atrás, porque Pablo le dice a los corintios, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, si tú tienes dudas después de haber escuchado lo que dice Lucas, y que dice científicamente, esto es sin lugar a dudas ciertísimo. Si después de escuchar a Juan que dice, el que lo vio da testimonio de estas cosas y están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, si tú no crees en el Evangelio, si tú no crees en Cristo resucitado, amado hermano, querido amigo, déjame decirte que estás perdido. O estamos perdidos si no creemos. Si hay lugar a dudas en nuestro corazón, pero si creemos en este Cristo resucitado, nada nos va a impedir el buscarlo, el adorarlo, el honrarlo y el servirlo. A su nombre sea toda la gloria. Vamos a ver. Gracias, Señor, una vez más porque nos has permitido mirar tu palabra y de estos relatos de los evangelios aprender. Tomar una enseñanza para nuestra vida, para nuestro corazón, como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a buscarte incesantemente, ayúdanos a servirte y ayúdanos a proclamarte también. Padre eterno, como iglesia tenemos esta encomienda, tenemos, Señor, este mensaje importante que compartir con todo el mundo. No solamente en este día, Señor, sino siempre hablar de que Cristo es la garantía, Señor, en su resurrección, de que nosotros también seremos victoriosos juntamente con Él. Gracias, Padre, porque al proclamar en este día su resurrección, anunciamos la victoria también nuestra, Señor, garantizada en Él. Padre eterno, te rogamos porque tú bendigas a la iglesia que hoy está escuchando este mensaje y que cada uno de nosotros como creyentes, Señor, hagamos grandes esfuerzos por buscarte, porque tú nos vas a ayudar y nunca, Señor, decepcionarás nuestro corazón. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia, por la vida de las hermanas que son anunciadoras, proclamadoras de este grandioso mensaje. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por darnos esta palabra. A tu nombre sea toda la gloria, ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.